¿Se puede vivir sin la ley? Yo creo que para contestar esta pregunta tenemos que saber la diferencia entre, o reconocer la diferencia entre vivir con la ley y vivir en la ley. Romanos 8:14 dice lo siguiente: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, los que viven sin el Espíritu Santo necesitan todo el tiempo la presencia continua de la ley que les recuerde a ellos qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no lo es. Esto generalmente viene acompañado de una fuerte tendencia a juzgar a otros porque no se comportan o no actúan como yo actúo o como yo me comporto. También suele haber una tendencia a sentirse orgullosos o a sentirse más santos que otras personas porque ellos no tienen tan presente la ley como la tenemos nosotros. Este tipo de cristianos, según mi opinión, viven con la ley. Pero los hijos de Dios, es decir, los que son guiados y gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo, no necesitan el incesante repiqueteo de los requisitos de la ley en sus mentes. Fíjense lo que dice Gálatas 5:18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. ¿Cómo es esto? Bueno, Gálatas 5, 22 y 23 nos explican o nos amplían este tema. El texto dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los hijos de Dios, es decir, los que son guiados, dirigidos y gobernados por el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 8:14, son guiados por el Espíritu para que ellos naturalmente obedezcan la ley. No es una obediencia forzada. Dios va a decir en Jeremías 33 y en otros pasajes del Antiguo Testamento que del Espíritu Santo graba en la mente de los hijos de Dios la ley, de tal manera que obedecerla le resulta natural. ¿Cómo logramos una obediencia natural a la ley? El versículo 24 nos explica este asunto, cuando dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El que no es dirigido, gobernado por el Espíritu Santo, obviamente es dirigido y gobernado por sus pasiones y deseos. No hay términos medios en esto. Entonces, cuando vos sos dirigido y gobernado por tus pasiones y tenés todo el tiempo el deseo de pecar, porque es nuestra naturaleza, en eso consisten nuestras pasiones, entonces necesitan tener presente la ley todo el tiempo, que les recuerde no hacer esto, no hacer aquello, no hacer esto, no hacer... Porque si no tiene ese recordatorio constante, ese repiqueteo constante de los requisitos de la ley, sienten que van a caer. Entonces están todo el tiempo, respiran la ley, transpiran la ley, es la ley todo el tiempo que les recuerde qué deben hacer y qué no deben hacer. Entonces se vuelven cristianos legalistas. Pero eso es salvación por obras. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre vivir con la ley y vivir en la ley? Cuando vos sos dirigido, sos lleno del Espíritu Santo, porque has entregado tu vida por completo a Dios, para que Él la dirija, te has abandonado a los brazos del Señor, sos lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo graba la ley en tu corazón, en tu mente, y vos la obedeces de manera natural. Vos vivís en la ley. Pero cuando no sos lleno del Espíritu Santo, entonces sos dirigido por tus pasiones y deseos. Y tenés buenas intenciones, querés cumplir, querés ser fiel. Pero claro, sin el Espíritu Santo nadie puede ser fiel. Entonces terminás enfatizando la ley para poder cumplirla con tus propias fuerzas. Necesitas tener presente la ley todo el tiempo para autoconvencerte de que eso es bueno y que tenés que hacer eso y que tenés que actuar y vivir conforme a la ley. Y te terminás convirtiendo en un cristiano legalista, en un cristiano amargado, en un cristiano que juzga a otros porque no piensan como vos, y te terminás sintiendo superior a otros porque vos estás todo el día con la ley, y los otros ni piensan en eso. ¿Qué clase de cristianos son aquellos?